Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto ciclo de webinars del Barcelona Travel Hub, proyecto, como sabéis, del Gremi d'Hotels de Barcelona con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. Y como seguramente también sabéis, el objetivo de estos webinars es divulgar la innovación en el sector turístico, pero especialmente en el sector hotelero. Soy Enric López, profesor e investigador del C2D, Centro Universitario Internacional de Formación, Investigación y Transferencia de Conocimiento, con más de 55 años de historia en el sector. Y tengo el placer, el orgullo de moderar este webinar que lleva por título "Cómo los LMS, los Large Language Models, como ChatGPT, Gemini, Claude y otros, y la inteligencia artificial están reinventando el turismo, están reinventando el sector también hotelero". Es un webinar, y os lo comento porque así lo hemos diseñado con los ponentes, que nos debería aportar respuestas claras y útiles, respuestas prácticas para entender el cambio de paradigma que redefine hoy en día nuestra industria. Principalmente esta redefinición viene porque los usuarios, como ya sabéis, como ya sabemos, no solo buscamos información mediante listas de enlaces tradicionales, sino que actualmente ya exigimos, y el verbo es exigimos, respuestas directas, personalizadas y estructuradas por herramientas de inteligencia artificial. Dejadme hacer un ejercicio de memoria de hace más de 20 años, imaginaos si somos ya un poco grandes, 20 años aquí en el CET, en el sector, ya estábamos explorando cómo el marketing digital y las TIC transformarían la gestión hotelera. En aquellos años, el debate se centraba en conocer el idioma, entre comillas, de los buscadores para no quedar invisibles en la red. Es decir, en entender y aplicar, por ejemplo, el SEO y el SEM, que ya todos y todas sabéis justamente de qué trata. Hoy la historia parece que se repite en un ámbito parecido, pero a una velocidad de vértigo y más crítica que en la época anterior que os comentaba hace un momentito. Pues quizás ya no nos enfrentamos solo a una evolución del tráfico web, sino a una ruptura del funnel tradicional conocido hasta ahora. Ahora debemos conocer y aplicar el AEO, Answer Engine Optimization, y el GEO, Generative Engine Optimization, que son indispensables para conseguir la visibilidad y autoridad de nuestra marca, de nuestro alojamiento en motores de respuestas basados en esta inteligencia artificial generativa. Este webinar os ayudará a entender que la respuesta a cómo nos encuentran los usuarios en ChatGPT, Gemini y Claude no es una fórmula única, sino que depende de una arquitectura de visibilidad en diferentes capas que debéis dominar para capitalizar esta revolución y ser más competitivos. Dejadme, por favor, presentaros a nuestros ponentes expertos, quienes nos van a ayudar a navegar por este inmenso y nuevo ecosistema y a darnos las claves de cómo aprovecharlo. Es un lujo poder contar con Albert López Gálvez, socio y manager en Mindset Digital, experto que nos guiará por este nuevo escenario. Albert tiene más de 25 años de experiencia, bienvenido a esa época, Albert, en el ámbito del SEO. Y desde que apareció la inteligencia artificial, se ha dedicado en cuerpo y alma al SEO para las IA. Por supuesto, también es un lujo que nos acompañe hoy en este webinar Héctor Fernández, responsable de desarrollo de negocio en la startup EcoWay, quien nos ayudará a traducir esta revolución tecnológica en eficiencia operativa para nuestras empresas. Héctor puede presumir de un pasado profesional en Amadeus. Gracias pues a los dos por vuestra participación. Albert y Héctor lideran toda esta primera parte teórico-práctica del webinar para compartiros estos elementos claves del paradigma, consejos, recomendaciones, incluso metodología que deberíamos aplicar si queremos optimizar nuestra visibilidad y citación en las respuestas de las IA. Esta metodología, además, nos quedará aún más clara gracias a los casos de estudio que se han previsto compartir en este webinar, especialmente cuando Héctor nos haga un recorrido, nos haga una demo por la plataforma de EcoWay. Finalmente, durante las intervenciones de Albert y Héctor, podéis formular preguntas por el chat que lanzaremos a los ponentes en ese momento o al final del webinar con el resto de preguntas que vayan apareciendo en la sala. Albert, Héctor, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar.
Y si os parece, empezamos con Albert, que nos comparte ya su presentación. Albert, por Muy favor, bien, cuando puedas. gracias Enric. Paso a compartir pantalla. ¿Me confirmáis que se ve correctamente? ¿Es así? ¿Se ve bien? Enrico, Héctor. Yo por ahora, a ver. Sí. A ver, un segundo, ¿eh? En las pruebas sí que se nos ha visto bien. Sí. Ahora te estamos viendo a ti. Aún no Un se ve, correcto, Nacho, gracias. Aún no se ve. momento. Damián, aún no la vemos. Ahora Sí. parece que sí, correcto, ahora Ahora sí. sí, Sí. Gracias, Meritxell. ahora sí que se ve. Ahora sí, perfecto, Eduard, Perfecto. y a todos los que nos comentáis que ahora sí, Albert tiene Disculpad el compartida. pequeño problema técnico No, del directo, nada, ¿vale? no hay Como decía problema. Enrique, en las pruebas ha funcionado perfectamente, pero se me ha ido el dedo o el clic. Me presento rápidamente, aunque Enrique lo ha hecho perfectamente para nosotros. Luego dejaré que se presente Héctor. Yo llevo, como decía Enrique, yo tengo apuntado aquí en el slide más de 20 años, pero me ha sacado los colores, son más de 25. Las canas no son gratis, ¿vale? Empecé justamente por allá por el año 2000, con el efecto 2000, ¿vale? En Grupo Intercom, empecé mi carrera en todo el ámbito online o digital. ¿Vale? Allí estuve en un proyecto que se llama todavía Solo Stocks y todavía existe, un B2B de anuncios entre empresas, ¿vale? De compraventa. Y bueno, estuve 6 años, hago un repaso muy rápido para que me situéis en el ecosistema del Internet español. Después de esos 6 años en Solo Stocks, que me sirvió mucho de escuela en todo el ámbito justamente SEO y también de usabilidad, salté a softonic.com, el portal de descargas de software, pues era líder ya en España en aquel momento. Estuve durante 3 años antes de emprender otra nueva aventura que fue Ubinum, y en esos 3 años en Softonic, que me dediqué ya plenamente a todo el tema del posicionamiento en buscadores, pues conseguí que un proyecto como Softonic, que ya era líder en España, multiplicamos el tráfico por 6 en España, y el más pequeño internacional que conseguimos multiplicar el tráfico en esos 3 años fue por 15. ¿Vale? Para que se hagáis una idea de lo que funcionó, ¿vale? Luego he estado 10 años emprendiendo con la aventura de Ubinum, el marketplace más grande de vinos, cervezas y destilados de Europa, que fue adquirido a los 10 años, perdón, por parte de Pernod Ricard y se convirtió en Drinks Co. Estuve 3 años más y desde el 2022 me uno a Hugo Palomar en la aventura de Mindset Digital, donde además coincide la casualidad, casualidades de la vida o no, coincide mi incorporación en la agencia con la irrupción de las IAs de cara al público, ¿vale? O sea, yo empiezo en septiembre del 2022 en Mindset Digital, pues en octubre, noviembre se lanza la primera versión pública de ChatGPT. Y desde ahí empezamos a usar a diario la IA para trasladar un poco toda mi experiencia y bagaje de la parte de posicionamiento orgánico tradicional o SEO clásico en la agencia para poder llevar a cabo un sistema y una metodología de trabajo que yo llevaba ya años elaborando en diferentes proyectos y trasladándola a los clientes de la agencia. ¿Vale? Dicho esto, eh, una cuestión importante, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Pues porque en estos 3 años y pico que se han hecho públicas las IAs y los LLMs, hemos visto que desde justamente principios de este año, ya en el 2025 ya se empezó a notar, pero a principios de este año hemos visto un cambio de comportamiento en el usuario. Ya no solo está buscando las cosas en Google, ¿no? O en buscadores, sino que ahora los modelos LLMs o las IAs están ya representando un porcentaje relevante en las búsquedas globales de información, ¿no? Por primera vez en 20 años, pues alguien le quita un pedazo de pastel a Google que supera los 2 dígitos. Y ya hablábamos de un 17% en enero de este año que se estaban llevando a cabo en ChatGPT, ¿vale? Más las otras IAs. Y también comentar que en la parte del pastel de Google no podemos olvidar que también están incorporando las AI Overviews, o sea que también interviene, perdón, parte de las búsquedas de la IA también están en la parte de Google. Vale,
Dicho esto, voy a dejar paso a Héctor para que se presente y luego vuelvo yo un poco con mi charla más técnica de la parte SEO y GEO. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todo el mundo. Gracias por contar conmigo en esta sesión mañanera. Y bueno, básicamente lo que decía Albert es cierto, estamos viendo un crecimiento exponencial del uso de las IAs por parte de todo tipo de usuarios en cualquier sector, y el sector travel no es una excepción, ¿no? Hemos visto un análisis, una encuesta de Accenture que nos dice que el 78% de los travelers ya se dejan influenciar por herramientas de IA a la hora de tomar una decisión de sus reservas, ¿no? Aparte, este tráfico que pasa por los LLMs tiene un pronóstico de ser convertido entre 4 y 10 veces más que lo que sería el tráfico orgánico tradicional, y el crecimiento que estamos viendo en la búsqueda de viajes a través de motores de búsqueda de IA crece un 150% al año, y probablemente si hacemos la base en 3 años, 4 años antes, pues imaginaros el ramp up, ¿no? de ese crecimiento, que hablamos de miles por cientos y no solo un 150% como ha sido en el último año. Pasamos a la siguiente, por Sí, favor. perdona, Y Héctor. este crecimiento, evidentemente, es un crecimiento que muchos players en la industria se están favoreciendo, lo están aprovechando, pero las marcas pueden ser invisibles a la IA si no se hacen una serie de deberes, ¿vale? Estamos en un momento donde hay una ventana de oportunidad en la que muchos pequeños hoteles, pequeñas cadenas, medianas cadenas, pueden competir de igual a igual con grandes corporaciones, simplemente si, como yo digo, entre comillas, hacen los deberes con las IAs. Y eso no significa otra cosa que tratar de entender cuáles son los algoritmos, cuáles son las fuentes a las que atacan los LLMs para posicionar o para dar visibilidad a las marcas, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. La IA está transformando el mundo del marketing en general y las reservas de viajes en particular desde el punto de vista de que el usuario no se comporta de la misma manera. Antes tenías que transitar por un itinerario en el que el clic era numeroso desde el punto de vista de que hacías una investigación de cómo planteas el viaje, em, en qué fuentes, bueno, destino mi atención para poder hacer la reserva. Ahora los clics se han reducido de manera abrumadora, hablamos de entre un 30 y un 60%, ¿vale? Entonces, eliminamos en la cadena de valor de la reserva muchas etapas. Los viajeros además son más cualificados. Los viajeros que utilizan los motores de búsqueda IA consideran que la IA tiene una labor preceptiva, en cierto modo. Le dan una validez a los resultados de la búsqueda de IA que no le daban a la búsqueda o a la investigación que se hacía clásicamente, pues, con distintos URLs, ¿verdad? Hablamos de conversiones de entre un 4 y 10 veces superior a la media tradicional, como decía en el anterior slide. Entonces, esto afecta también al tiempo. Hablamos también de una reducción de entre un 20 y un 40% en el momento de que se toma la decisión de que quiero viajar hasta el momento que hago la reserva, ¿vale? Estas, los proveedores de viaje, como pueden ser los hoteles, ¿vale? Tienen una característica ahora mismo, y es que si se posicionan pueden ganar más. El competidor en visibilidad no es necesariamente el competidor a nivel hotelero en una zona, en una comarca, en una región. A lo mejor tienes un competidor que es un Hilton y tú eres un hotel más boutique, más pequeñito, pero en visibilidad puedes batir a Hilton si Hilton no está haciendo los deberes en la IA, por decirlo de alguna manera, un poco exagerada para que sirva como ejemplo. Pasamos a la siguiente, Albert, por favor. El SEO tradicional no pierde validez, el SEO tradicional sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. Hablamos de que las prácticas SEO en muchos casos son, ¿cómo decirlo?, correlacionan con los requisitos del GEO, pero tenemos que hacer algunas labores adicionales, que las vamos a ver así. ¿Vale? Entonces, los motores de búsqueda o los LLMs, como hablamos de Claude, como hablamos de Perplexity, de ChatGPT, iOverview, etcétera, etcétera, interpretan, el entrenamiento que se da, interpretan la información de una manera diferente. Entonces, les gusta la información factual frente a las opiniones. Son objetivos, no tan subjetivos. Prefieren la dicción literaria que sea numérica, que se aporten ejemplos, que no sea simplemente un comentario donde se habla o se recitan las bondades del producto, ¿verdad? Además, les gusta mucho a los LLMs la creación de un contenido bien estructurado donde podamos proporcionar preguntas frecuentes, FAQs, etcétera, etcétera. Ujú. No le gusta encontrar discrepancias.
le gusta entre comillas, monotonía, la unificación de la información. Si encuentra discrepancias en la info, se van a equivocar desde el punto de vista de no vamos a entrar a valorar este contenido para ofrecer en la respuesta, ¿vale? Los datos estructurados, como decía antes, hacen que los motores de interpretación encuentren legibilidad en los sistemas. Y por último, les encanta la información que se transmite en medios que gozan de una autoridad en los distintos sectores. Estamos hablando de Reddit, estamos hablando de Wikipedia, estamos hablando de GitHub y una serie de repositorios o de bases de datos donde hay un consenso dentro del entrenamiento de estos modelos de que son fuentes fiables, ¿vale? Siguiente, por favor, Albert. Y creo que Aquí ya... arrancaría yo. Correcto, es correcto, Albert. Gracias, Héctor, por tu Gracias. explicación. Nos vemos luego en la demo con la plataforma. Vale, un poco para entender y seguir con el hilo de lo que comentaba Héctor, para entender qué está cambiando, primero hemos de recordar cómo ha funcionado el descubrimiento digital durante los últimos 20 años, ¿no? Cuando alguien quería encontrar un hotel, una experiencia, un museo, una actividad, el proceso empezaba casi siempre en Google, ¿no? Y el modelo era muy claro. Perdón, un usuario hace una búsqueda, aparece una lista de resultados y el usuario decide dónde hacer clic, ¿no? El típico 10 enlaces azules a los que nos hemos enfrentado durante tanto tiempo, ¿no? Ya sabéis que hablo de 10 enlaces azules porque la página 2 de Google es el mejor sitio donde esconder un cadáver, porque nadie va a buscar ahí, o sea, todos nos quedamos en la primera página y chimpum, ¿no? Entonces no hablamos de futuro porque el SEO tradicional se ha construido sobre este esquema, hablamos de comportamiento actual. Cada vez más usuarios comienzan el proceso de inspiración dentro de la IA, ¿vale? Lo que está cambiando, o lo que realmente ha cambiado, es que cada vez más personas no comienzan este proceso, como decía, en un buscador, sino que directamente en una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, algunas búsquedas, ¿no? Pues Best Boutique Hotels in Barcelona, o lugares únicos para alojarse en España, o los mejores museos en Barcelona. En lugar de navegar entre resultados, el usuario recibe una respuesta sintetizada. Aquí Héctor mencionaba, ¿no? Que los LLMs no interpretan la información igual que los crawlers de los buscadores. Eso es un punto muy importante, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de índice, ¿no? El índice de Google, cómo está ordenando los resultados. En realidad los LLMs consumen la información de una manera muy diferente y conectan vectores matemáticos. No os voy a aburrir con terminología muy técnica, pero para que entendamos que hay una manera diferente de interactuar la tecnología con los contenidos y por lo tanto tenemos que adaptar un poco y ahora iremos viendo todo lo que es el SEO para el LLMs y la parte del geo, ¿vale? Entonces esto no significa que Google desaparezca, pero sí que el punto de entrada en el proceso de descubrimientos pues se está diversificando, ¿vale? Y esto tiene implicaciones pues muy interesantes para el sector turístico, justamente porque el turismo es un sector donde la fase de inspiración es muy importante, es muy relevante. Muchas decisiones comienzan con preguntas abiertas de dónde ir, qué ver, dónde alojarse, qué experiencias pueden valer la pena. Y este tipo de preguntas encajan muy bien con la forma de responder a los modelos de IA, ¿vale? Por tanto, la pregunta ya no es solo salimos en Google, sino que ahora también es, ¿aparece nuestra marca en las respuestas generadas por la IA? ¿Vale? Entonces, ahora bien, aquí es donde es importante bajar un poco las expectativas y evitar simplificaciones. Aunque Héctor ha hecho un resumen de algunos puntos relevantes y tal, me gusta siempre hablar de que no hay trucos rápidos. Sí que es verdad que el paso del SEO clásico o tradicional al GEO implica algunas de las cosas que ha mencionado Héctor, algunas más, ¿vale? Pero no son trucos. Es un concepto que yo iré repitiendo durante la presentación, sino que al final forman parte de un todo. Y él mismo decía, ¿no? Lo que les gusta a las IAs o a los LLMs es esa coherencia, es esa autoridad temática que cubra todo el espectro que puede cubrir vuestro proyecto, en este caso, ¿vale? En el sector turístico. Entonces,
hay que bajar un poco las expectativas y evitar simplificaciones, ¿eh? En los últimos meses, pues yo he ido viendo mensajes desde el año pasado, ¿eh? El SEO ha muerto una vez más, ¿vale? Porque nos lo hemos cargado durante los 25 años que llevo dedicándome yo al SEO. Ha habido cambios de algoritmo de Google que han matado al SEO, año sí, año también. Ahora todo es IA. Hay trucos para posicionar en ChatGPT. En realidad, la realidad es bastante más compleja. Y si Pero algo hemos perdona, aprendido en el mundo del SEO en todos estos años es que las cosas raramente funcionan con trucos rápidos, sino que hay que seguir una estrategia más global para ir un poco al medio y largo plazo, que es lo que nos interesa en este canal de adquisición. Albert, ¿Vale? entiendo que te refieres que hay que aplicar una metodología concreta para Exacto. optimizar y aplicarlo. Correcto. Exacto. Si cogemos solo los trucos o indicaciones de, oye, me quedo con la idea de que va bien salir con press release en Reddit y en tal, y que metiendo una FAQ en la página de preguntas frecuentes, en el formato adecuado, ya estoy haciendo algo. Sí, estás haciendo alguna cosa que va bien para Geo, en este caso. Si os acordáis de la gente que ya tenga un poco de experiencia en la parte de SEO, de posicionamiento orgánico, hay muchos conceptos, toda la parte semántica o los datos estructurados o tal, en realidad ya venían sonando en el SEO tradicional y clásico, ya eran algo que era un factor de ranqueo, de posicionamiento. Entonces, en realidad hay cosas que, como siempre con los cambios de algoritmo de Google, hay cosas que van adquiriendo diferente nivel de importancia o relevancia a la hora de poner en práctica. Pero lo suyo, como dice Enrique, es abordar cada proyecto desde una estrategia más global. ¿Vale? Y al final el canal de adquisición está el orgánico en la parte buscadores y ahora tenemos también la parte IA, ¿vale? Y hay una serie de elementos que tenemos que incorporar en toda esa estrategia global. Entonces, de aquí un poco, pues esta es la duda que más preocupa al sector, la aparente arbitrariedad de la IA, ¿no? A la hora de citar o mencionar proyectos en función de las preguntas que le hacen los usuarios. Entonces, debemos explicar que no hay un atajo técnico o SEO tradicional que fuerce la recomendación, sino que recomienda la inteligencia artificial basándose en la coherencia de los datos, esto que mencionaba antes Héctor, la autoridad percibida y la relevancia semántica del hotel con la consulta del usuario, en este caso, ¿no? Una cuestión de ecosistema y no de configuración puntual, ¿vale? Entonces, para entender por qué una IA decide recomendar una marca sobre otra, no debemos pensar, como decía, en trucos o hacks, sino en estos tres pilares fundamentales que actúan como sistema de filtrado. Lo primero, la citabilidad, ¿vale? Creo que Héctor ya ha dado una pincelada antes. No basta con tener buen contenido, sino que la IA necesita que ese contenido sea legible, estructurado, que pueda ser citado como una verdad absoluta. Si el modelo no puede leer, esto que os decía antes de que conectaba los conceptos con vectores matemáticos en lugar de indexar el contenido con los crawlers, pues si el modelo puede leer o estructurar la respuesta en tu web, simplemente pues no la usará para su recomendación, si no puede leerla, perdón. Segundo, la autoridad. En Google, el backlink es el rey, ¿no? Yo soy más de la escuela pro contenidos, pero es verdad que los enlaces pues, siempre han ayudado y sobre todo acelerado las estrategias de posicionamiento. Pues en IA, el rastro digital global es lo que cuenta. Se habla de ti en medios, lo que mencionaba antes Héctor. Apareces en directorios especializados. Esa autoridad externa le acaba diciendo al modelo que no eres una web aislada, sino un referente en tu temática, ¿no? Y tercero, y quizá el más crítico, es la consistencia, ¿no? Ese aburrimiento del que hablaba Héctor antes, o homogeneidad. Pues si tu web dice que tienes piscina climatizada, pero en una OTA aparece como piscina exterior, esa discrepancia puede confundir a la IA, ¿no? Entonces, la coherencia absoluta en datos, nombres y claims en toda la web, tanto en la tuya como en fuentes de terceros, es vital, ¿vale? Ante la duda, el modelo siempre optará por una fuente que no genere contradicciones, ¿vale? Eso sí. Eh, para aterrizar estos tres pilares que acabamos de ver, pues analicemos algunos ejemplos concretos. He puesto algunos casos hipotéticos, ¿eh? Si preguntamos a una IA qué hotel recomendarías en Barcelona para viajar con niños,
estamos lanzando una consulta de alta intención de compra, lo que hablaba también Héctor al inicio con el tema estadístico, ¿no? Es verdad que la conversión en este nuevo canal de adquisición es mucho mayor, la intención de convertirse en un lead, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es mucho mayor que el que hace una prospección en un buscador, ¿vale? Entonces la IA no inventa sus recomendaciones al azar, lo que estamos viendo en este análisis es cómo el modelo procesa información. Hay señales que buscan una consistencia en reseñas y menciones. Si en tu web dices que eres familiar, pero en Google Maps o webs de terceros no hay rastro, el modelo duda. El tema de la información prioriza datos tangibles, cunas, piscina, ubicación, servicios que satisfacen la necesidad inmediata del usuario. Y el tema de la autoridad semántica. Los hoteles que aparecen en pantalla no están ahí por casualidad. Son marcas que tienen una presencia sólida y coherente en todo su ecosistema digital. Entonces, el aprendizaje aquí es claro. No buscamos trucos, como decía, para posicionar, buscamos ser la respuesta que el usuario necesita, presentada de forma que la IA pueda entenderla y citarla con total confianza. ¿Vale? Pasemos a otro caso de uso muy específico, el mercado pet friendly, ¿vale? Pues cuando un usuario pregunta qué hoteles admiten mascotas en Barcelona, la IA no busca una lista genérica, sino que está filtrando por una necesidad operativa muy concreta, ¿no? Aquí es donde la citabilidad y la consistencia que mencionamos antes se vuelven críticas. ¿Qué señales de autoridad puede encontrar la IA? Pues rastrea portales especializados en mascotas y busca menciones en foros de viajeros. Si tu web dice ser pet friendly, pero no hay rastro externo que realmente aceptéis mascotas, o la IA descartará tu propiedad para evitar dar una recomendación errónea al usuario, ¿no? Si no encuentra esa señal de autoridad más allá de tu propia web, ¿vale? Aunque sea consistente en tu propia web. Atributos técnicos o destacados que puede encontrar el modelo. El modelo busca datos concretos. ¿Hay límite de peso? ¿Qué coste tiene? ¿Hay servicios como camas o cuencos? Si esta información no está estructurada en vuestra web, pues usando esquema.org, por ejemplo, con lo de los datos estructurados, el modelo no puede leer tu política y por tanto no puede recomendarte. Y temas de validación, ¿no? Los hoteles que aparecen en la respuesta, como los que mencionamos en la demo más adelante, son aquellos que no solo dicen ser pet friendly, sino que han construido un ecosistema digital donde esta característica es una verdad comprobable en múltiples fuentes, ¿vale? En resumen, en nichos de valor como este, la IA premia la especificidad y la verificación externa, ¿vale? Para que se entienda en el caso de uso. Y uno más, en este caso, ilustra cómo las IAs generativas priorizan marcas con autoridad distribuida y contenido visual rico, ¿vale? Un ejemplo como Campao o WeCamp, que aparecen sistemáticamente debido, pues, a su escala y la cantidad de reseñas de usuarios en múltiples plataformas, lo que genera una señal de confianza masiva para el modelo, o que se posicionan por su diferenciación temática, por diseño eco-friendly, o capturando consultas de usuarios que buscan un glamping más premium o sostenible. El éxito aquí no depende solo de SEO tradicional, sino de ser mencionado en el contexto adecuado, listados de viajes, blogs, de tendencias, ¿vale? Que puedan influir en el ser citado o no. Vistos estos ejemplos o casos prácticos, ahora vamos a ir a por un poco a romper algún mito peligroso que nos hemos ido encontrando por el camino, ¿no? La idea de que el SEO para IA es simplemente encontrar ese hack técnico o el truco mágico para posicionar. Y ahí quiero ser muy claro en esto, ¿no? Si entramos en ese juego pensando que hay atajos, estamos entrando en una trampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estrategias reactivas justamente son esas que solo buscan engañar al algoritmo con contenido de baja calidad o trucos rápidos. No solo son ineficaces, sino que pueden ser, perdón, contraproducentes, porque cuando hacemos esto estamos diluyendo nuestra propia autoridad de marca, lo que en el mundo SEO llamamos nuestro EEAT, que es el marco que utiliza Google para evaluar la calidad, veracidad y confianza del contenido web.
que significa experiencia, conocimiento o expertise, por sus siglas en inglés, autoridad y confiabilidad. ¿Vale? Debemos cambiar el chip con el tema de la IA y no está buscando trucos de palabras clave, lo que busca son señales de confianza, busca contexto real, busca coherencia, busca fiabilidad. Así que en lugar de intentar hackear el modelo, pues enfoquémonos en construir una presencia digital que sea tan sólida, clara y fiable que para la IA la recomendación de nuestra marca sea la única opción lógica, ¿vale? En función de la consulta o el prompt que esté utilizando el usuario, ¿vale? O sea, aquí os he mencionado una pequeña lista de lo que serían algunos elementos que son un poco mito de esta estrategia reactiva, ¿no? De crear una página solo para ChatGPT o añadir IA al contenido sin valor, generar miles de textos automáticos, ¿no? O publicar un LLM TXT y esperar milagros. Si os suena lo del el robots TXT, que era para indicarle algunas instrucciones técnicas de crawleo a los crawlings, a las arañas de los bots de buscadores, en este caso principalmente Google, pues ahora también salió en estos últimos años una iniciativa equivalente, que es el LLM TXT para los agentes de los LLMs de las IAs, ¿vale? Pero no por publicar un LLM TXT ya estamos haciendo G, ¿vale? Vale, vamos a lo que sí funciona, ¿no? Ya hemos visto los mitos y los errores comunes y ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos para ganar visibilidad real, ¿no? La buena noticia es que no tenemos que inventar una disciplina nueva desde cero, porque ya lo comentaba Héctor al principio y estoy 100% de acuerdo. eh, lo que sí funciona se basa en 5 pilares que si ya hacíais SEO tradicional os resultarán familiares, ¿vale? Tener una marca fuerte, pues la IA funciona por asociaciones. Si tu marca no aparece mencionada en medios, directorios o redes, no recibe enlaces externos, para la IA no eres una entidad relevante. No busques solo clics, busca menciones y reconocimiento en el ecosistema digital. Con respecto a la información clara, pues la IA odia el lenguaje publicitario vago o el marketing florido, ¿no? Prefiere datos, hechos y especificaciones técnicas. Si tu web dice somos los mejores, pues la IA no sabe qué hacer con eso. Si tu web dice tenemos 50 habitaciones, wifi de alta calidad y parking propio, eso sí que son datos citables, ¿no? Y es información que el modelo puede procesar y utilizar. La autoridad temática, ¿no? Si intentas hablar de todo, no serás referente en nada, ¿no? Entonces enfócate en tu nicho, demuestra al modelo que eres la autoridad indiscutible en tu área específica. Luego, con respecto al SEO tradicional, esto es vital. El SEO técnico, la velocidad de carga, el Web Performance Optimization y una buena arquitectura siguen siendo los cimientos que van a hacer que una web que no funciona bien para el usuario difícilmente sea elegida por una IA, ¿no? Igual que por los buscadores, pues esto es la parte común también. Y la consistencia, perdona que estoy un poco constipado y me voy quedando sin voz. Este es quizás el punto más importante hoy, ¿no? La consistencia semántica. Tu marca debe decir exactamente lo mismo en tu web, en tus redes sociales, en una nota de prensa o en una OTA, ¿vale? Si el modelo encuentra contradicciones, la IA te penalizará por falta de fiabilidad. Y en resumen, los fundamentos siguen siendo los mismos, lo que cambia es el canal. Entonces no intentamos engañar a la IA, igual que no intentábamos engañar a los buscadores, sino que intentamos ser la respuesta más clara y fiable que el usuario necesita. ¿Vale? Perfecto, Albert. Si tiras un segundo a la slide anterior, me Sí, permitirá hacer una pregunta que tenemos en el chat y otra sí. quizás que va llegado por canales distintos al chat. Mira, en el chat, Héctor y Albert, Ramón Martín de Gincama Turística nos pregunta o nos comenta, buenos días, ¿cómo afecta todo esto a que el destino u hotel haga su propia herramienta de chatbot? ¿Facilita el posicionamiento porque la información puede estar más agrupada y la muestra tal y como lo hacen los LLMS? La gente habitualmente usa su propio chat GPT para buscar la información. ¿Tiene sentido que el hotel trabaje con su propio chat? Gracias. Gracias, Ramón, a ti por la pregunta. Héctor Albert. Muy buena pregunta y es una de las confusiones más clásicas que nos vamos encontrando. O sea, confundir el hecho de hacer SEO, GEO para LLMs, ¿vale? O AIO,
con el hecho de estar utilizando la IA. Es decir, que tu web tenga un chatbot no quiere decir que ya estés haciendo alguna técnica que favorezca que el modelo que estás utilizando en ese chatbot vaya a garantizarte luego menciones o resultados, ¿vale? Entonces, que tampoco es algo negativo ni que sea totalmente aséptico, ¿eh? Quiero decir, el hecho de utilizar un chatbot va a hacer un training a un modelo sobre datos que tienen que ver con tu proyecto. Y eso va a ser positivo. Pero no por el hecho de tener un chatbot vas a estar haciendo geo, ¿vale? Es una de las cosas que mucha gente, al principio de todo, cuando empezaron a sonar las nuevas siglas y el hecho de hacer SEO para el LLM o conseguir que te citara una IA en su respuesta, pues había mucha gente que tendía a confundir, bueno, pues hay que meter chatbots en la página web para que esto vaya bien. Me he encontrado ejemplos, pues por ejemplo, ¿no? Y nosotros en la agencia, pues para muchos de nuestros clientes, yo no solo uso ChatGPT o Cloud para programar y tal, intento abordar todas las IAs disponibles para informar al proyecto no solo con el LLMs TXT, por ejemplo, o a través de la web, sino con todo el tema del prompting, el contexto y tal, y entrenar la IA, las diferentes IAs. Entonces, por eso uso Gemini, Perplexity, Cloud, ChatGPT y cualquier posibilidad que salga alguna IA de nicho o imaginaos que sale a una especializada en el sector turístico, ¿vale? Pues la utilizaría también, ¿vale? Pero no quiere decir que, no confundir con que tu web tenga un chatbot ya está entrenando a la IA. Al final lo que vas a recibir ahí en el chatbot van a ser consultas de tus potenciales clientes, de tus usuarios, que no van a hacer ese training como lo harías tú, decidiendo qué contexto, qué cosas son verificables, ¿vale? Vas a introducir preguntas y respuestas de usuarios que no tienen por qué venir mal tampoco, pero no estás haciendo geo por el hecho de tener un chatbot. Perfecto, Albert, gracias por la respuesta a Ramón. Dejadme que os haga otra pregunta que me llegó por canales distintos al chat Ujú. de este webinar y quizás ya antes lo habéis avanzado, ¿eh? Pero así, antes de continuar con el contenido ya más aplicado que tenemos previsto en este webinar, un colega me comenta, si tengo un hotel independiente y no una gran cadena, ¿tengo alguna posibilidad real de aparecer en ChatGPT, Gemini, frente a marcas mucho más grandes? La Sí, sí, claro. respuesta, Adelante, adelante, Héctor, perdona, no, la perdona. respuesta es rotundamente sí, ¿verdad? Lo comentaba antes que aquí va de visibilidad en el entorno, perdón, de competencia en el entorno de la visibilidad en motores de IA. Entonces, si hacemos los deberes como una compañía pequeña, la escala no es tan relevante o no es relevante. Totalmente. Es verdad que las grandes cadenas van a tener IA algo de en ventaja, consulta, ¿no? Ay, perdona. Se te había evidentemente, cortado, cuanto más Héctor. Se grande nos ha está... cortado un segundo, Héctor. Se nos ha cortado un segundo, Héctor. A ver, ahora Si sí. quieres volver a empezar con tu respuesta, Vale, no, estaba gracias. diciendo, no sé si ahora se me entiende. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Estoy diciendo que evidentemente hay correlación con la escala. A más escala, estadísticamente, pues vamos a ver mayor visibilidad en SEO y en GEO. ¿Qué pasa? Que hay también estadísticamente grandes cadenas hoteleras que no se están tomando con la debida seriedad el nuevo cambio de paradigma en el entorno GEO y hay pequeños players que sí lo están haciendo. Entonces, al final están compitiendo de igual a igual y no por ser más grande eres un leviatán irrompible, no, no, todo lo contrario. Y de hecho se ve muchísimo, ¿no? Cuando hacemos un análisis de una empresa, luego lo veremos en la demo también si queremos, tenemos una lista, un listado de competidores y muchas veces la empresa que está haciendo análisis dice, hombre, me sale de competidor este, no contaba con ello. ¿Por qué? Porque ese que está de número 2 o número 3 o número 4 en visibilidad compitiendo contigo está haciendo los deberes versus un Marriott a lo mejor, que no es el caso, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero a lo mejor Ujú. un hotel de la escala del Marriott aparece en los últimos puestos, ¿no? De ese top 5, top 10. Es perfectamente factible. Perfecto, Ujú. Héctor, gracias. Albert, deberíamos avanzar un poquitín más ágil para Sí, poder cumplir el vale, tiempo, un poquito más del tiempo asignado al webinar y sobre vale. todo para llegar a la demo que nos va a explicar Héctor, con lo cual si puedes, por favor, Total, que si continuar. no nos quedamos sin tiempo para la demo y vale la pena. Eso. Gracias. Pues acelero un poquito. Paso al tema un problema claro, ¿no? Ahí nos encontramos con un problema muy interesante que en el mundo del SEO tenemos muchas herramientas, ¿no? Y aquí ya voy introduciendo todo lo que vendrá luego a enseñarnos Héctor
con su demo de Kowai, ¿no? Podemos, en SEO tradicional podemos ver impresiones, clics, posiciones, tráfico. En cambio, de los modelos de IA no existen herramientas oficiales, ¿no? No existe una Search Console de ChatGPT, no tenemos dashboard con datos, ¿no? Entonces esto hace que muchas empresas no tengan visibilidad sobre qué está pasando, ¿vale? Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de datos precisos, ¿no? En Google, pues durante décadas hemos tenido Search Console, Analytics, como decía, y herramientas de mercado que nos dicen exactamente cuántas impresiones tenemos, qué clics nos traen tráfico, en qué posición estamos y tenemos el control total. Pero ¿qué sucede cuando el usuario cambia el buscador por un LLM, ¿no? Aquí nos encontramos en nuestro mayor reto, el punto ciego, ¿no? Que llamamos. En el ecosistema actual de la IA generativa, pues la realidad es que operamos en la oscuridad. No existe una Search Console para ChatGPT, como decía, no hay datos oficiales de impresiones ni paneles donde ver nuestra cuota de mercado en las respuestas. La atribución de tráfico es en gran medida opaca, ¿no? Y vivir a ciegas en esta nueva era de búsqueda es el mayor riesgo que cualquier estrategia de distribución digital. Si no podemos medir, no podemos mejorar. Y es precisamente este vacío de datos el que nos obliga a cambiar nuestra mentalidad y debemos dejar de esperar que la IA nos reporte los datos y y empezar, perdón, a construir nuestras propias métricas de observabilidad para saber realmente qué está pasando. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que estamos operando en la oscuridad, pero tampoco nos vayamos al extremo de pensar que no podemos medir absolutamente nada. Aunque los modelos de la IA son por naturaleza opacos, Google Analytics 4, GA4, nos permite empezar a arrojar algo de luz ya, ¿no? Ya sin entrar en lo que veremos luego en la demo, pero no es la perfección, pero es un punto de partida. Al final, como es un nuevo canal de adquisición, pues es un punto de partida necesario para cuantificar el impacto, ¿no? Pues ChatGPT, OpenAI ha mejorado mucho la forma en que envía tráfico cuando cita fuentes. Si vigiláis las fuentes de referencia en la parte de referral, pues veréis que hay procedentes de chatgpt.com y empezaréis a ver cómo los usuarios llegan a vuestra web desde sus chats. Lo mismo para Gemini, lo mismo para Perplexity, ¿vale? Entonces, antes de pasar, pues esto no es una medición perfecta, pero gran parte del tráfico que proviene de la IA todavía se clasifica como tráfico directo, lo que llamamos dark traffic, ¿vale? Así que estos números son conservadores, no es el 100% de la verdad lo que veremos en Analytics, pero es el primer paso sólido para empezar a medir el ROI real de vuestra visibilidad en IA, ¿vale? Algunos ejemplos con otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, en la agencia usamos SEO Crawl, ¿no? Pero vamos, lo que hace es interpretar tanto Search Console como Analytics y filtrártelo, ¿no? En este gráfico se refleja la evolución real del tráfico referido por modelos de IA en un periodo de 4 meses, ¿no? Como ven, como veis, hemos pasado de un 0% inicial a un 8% de cuota de tráfico, es decir, del total de tráfico que estaba recibiendo ese proyecto en el sector turístico. Al inicio de arrancar el proyecto, pues no tenía prácticamente, era un 0,13 o 0,15% de su tráfico venía desde referencias de modelos de IA y al cabo de 4 meses ya teníamos un 8% de su tráfico. Claro, esto puede parecer, ostras, un poco, puede parecer poquito, puede parecer tal, pero no está nada mal, es poco comparado con el tráfico orgánico tradicional, pero aquí está la clave estratégica. Este tráfico es tráfico de alta intención, lo que comentábamos antes con Héctor al principio, ¿no? Un usuario que llega a tu web tras una recomendación específica de una IA no está simplemente curioseando en los resultados de Google, sino que viene con la duda resuelta y una intención de reserva mucho más elevada que con el buscador genérico, ¿no? Que como conclusión estratégica no buscamos volumen masivo por volumen, como en volumen de tráfico, ¿no? Sino buscamos capturar al usuario en ese momento de máxima confianza cuando la IA le ofrece nuestra respuesta, ¿no? Y optimizar para IA, perdón, no es sustituir vuestro SEO, es capturar a ese usuario que ya ha decidido y que está en un solo paso de la reserva. O sea, a lo mejor ese usuario ha buscado también en Google y ya le sonaba vuestro resultado orgánico, ¿vale? Acelero un poquito.
Y aquí es donde aparece el tema del prompt tracking, ¿no? Introducimos el concepto de prompt tracking. La lógica es bastante directa. Si los usuarios están haciendo consultas a los modelos de lenguaje, nosotros necesitamos tener visibilidad sobre esas interacciones. Entonces, el proceso que se sigue es simple, ¿no? Primero definimos qué preguntas son estratégicas para nuestro sector y nuestros clientes. Lanzamos esas consultas a los diferentes modelos para analizar cómo responden en tiempo real y observamos qué marcas están siendo recomendadas y con qué frecuencia. Aquí simplificado, Héctor os dará más detalles de cómo funciona la herramienta y lo veremos a la práctica. Pero es en esencia nuestra forma de auditar cómo los modelos de IA están dibujando el ecosistema de nuestro mercado. Nos permite dejar de adivinar y empezar a tener datos reales sobre nuestra presencia en la conversación digital, ¿vale? Aquí he intentado ilustrar la verdadera cadena de valor que genera el prompt tracking. No estamos hablando simplemente de recopilar datos aislados, sino de entender cómo se construye el embudo de conversión de nuestra era de la IA generativa, ¿no? Del prompt a la marca, ¿no? Todo empieza por el prompt o la intención del usuario, la pregunta que le está lanzando a la IA. A partir de ahí vemos cómo la IA elabora la respuesta. Lo crítico aquí es si nuestra marca es citada explícitamente como una opción válida y fiable. Luego está la posición y confianza, no basta con aparecer, sino que la posición en la respuesta también es vital. No hablamos de los 10 enlaces azules de Google, pero es verdad que cuando le pedimos recomendaciones a la IA también hace un orden de prioridad, ¿no? Y al igual que en el SEO tradicional, estar en los primeros puestos de la respuesta de un LLM condiciona también el CTR y la confianza que el usuario deposita en nosotros. Y luego el factor tiempo. La evolución es lo que convierte esta herramienta en estratégica, nos permite ver si nuestras acciones están dando frutos y si estamos ganando terreno o si la competencia nos está desplazando, ¿vale? En resumen, el prompt tracking nos da la foto completa para pasar de la observación pasiva a la acción estratégica, ¿vale? Algunos nuevos KPIs de visibilidad tenía que también veréis en la demo en más profundidad, ¿no? Como el prompt coverage, que es nuestra métrica de alcance básico, ¿no? Se trata de saber en qué volumen de las consultas totales que son relevantes para nuestro sector nuestra marca llega a aparecer. Es el punto de partida de nuestra visibilidad. El share of answers, el citations y el competitor presence, ¿vale? Aquí veis un poco la explicación sencilla o simplificada de estas métricas, ¿no? El porcentaje de respuestas donde estamos presentes, si nuestra web es utilizada como fuente o qué marcas aparecen con más frecuencia, ¿no? En conclusión, con estos indicadores dejamos atrás las métricas de vanidad y pasamos a una medición real del impacto de negocio en nuestra nueva era de la búsqueda generativa, aunque no sean métricas perfectas, ¿vale? Y para cerrar esta sección, Ah, también quiero ser honesto con vosotros. Hemos hablado de lo que es el prompt tracking que puede hacer, pero es fundamental aterrizar las expectativas y entender dónde están las fronteras de esa tecnología, ¿no? También hay límites. Entonces, la volatilidad de los modelos, el primer límite es que estamos jugando en un terreno que no es estático. Los modelos no están pensados para ser medidos. Entonces, por eso no tienen herramientas oficiales como la Search Console, ¿no? Como decíamos. Entonces, lo que funciona hoy en un modelo como GPT-4 puede cambiar, o GPT-5.x, ¿vale? Puede cambiar mañana tras una actualización de sus algoritmos. Entonces, el seguimiento no puede ser puntual, debe ser continuo. Eso es importante. Luego, el factor no determinista, a diferencia de una base de datos tradicional, la IA no siempre responde de la misma manera ante el mismo prompt. ¿Vale? Un poco parecido para que os hagáis una idea, un poco parecido a la personalización de resultados en Google, ¿no? Pues con la IA también pasa. Hay una variabilidad intrínseca, por eso lo que medimos son tendencias, probabilidades y comportamientos generales, no son certezas absolutas, ¿vale? La opacidad del origen. Debemos aceptar que los proveedores, OpenAI, Google, Anthropic, son cajas negras, no comparten sus datasets ni sus métricas internas. Nuestra medición es siempre externa, basada en la observación de resultados, no en datos propios de la plataforma. Y por último, la complementariedad o no sustitución, ¿no? No sustituye al SEO ni la analítica web. El prompt tracking no sustituye efectivamente a ninguna de las dos disciplinas y es una capa adicional
de visibilidad que nos ayuda a entender un nuevo canal. Pero el ecosistema digital sigue dependiendo de los fundamentos de siempre, supervitaminado con algunos elementos extra, ¿vale? En conclusión, pues la IA es una herramienta increíblemente potente, pero requiere de un criterio profesional humano para interpretar los datos con rigor y sin dejarse llevar por el hype, ¿vale? Conclusiones rápidas ya para cerrar, que no quiero que nos demoremos demasiado. Eh, calidad sobre cantidad. Olvidad el mito del volumen. En la era de la IA generativa, el spam de contenido no sirve, ¿vale? Hay mucha gente creando absolutas granjas de contenido porque ahora como generar contenido es más sencillo que hace unos años, pues nos volvemos locos. Lo que busca al final la IA es contexto y precisión. Entendimiento semántico. Lo que realmente importa es que la IA tenga claro quiénes sois y qué problema resolvéis. Y si la máquina no os entiende, nos recomendará por mucho contenido que tengáis. Y recomendación estratégica, el éxito no es estar presentes siempre, es estar presentes en el momento preciso, el cuándo, ¿no? Tenemos que alinear nuestros datos y nuestra autoridad para que el modelo nos identifique como la opción lógica y segura cuando el usuario realmente nos necesita y lo demuestra con su prompt, ¿vale? En resumen, menos ruido, más claridad semántica, no busquemos volumen, busquemos ser la respuesta más clara, fiable y relevante que el usuario y la IA están buscando, ¿vale? Y a partir de aquí ya os dejo con Héctor y su demo. Perfecto. Gracias, Albert, por tus contenidos. Héctor, si te parece, antes de empezar con la demo, que seguro que los asistentes quieren verlas en vivo y en directo, déjame que te haga dos preguntas, una por el chat y otra también que me hacen llegar por otros canales a mí directamente. Mira, Javier Oliva de Renaissance os pregunta, si los modelos de IA generativa agregan y sintetizan información de múltiples fuentes, ¿cómo podemos asegurarnos de que el tráfico y la conversión se dirijan a los canales directos de nuestro hotel y no a intermediarios como las otras? Gracias, Javier, por la pregunta. Esta es curiosa, ¿eh? Ah, perdón, Enric, ¿puedes repetir Sí, si la los última parte? modelos, sí, la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que el tráfico y la conversión se dirijan a los canales directos de nuestro hotel y no a Y no intermediarios como las vale, otras? claro, asegurarnos no podemos. Podemos hacer cosas que faciliten el posicionamiento de nuestro origen, el origen directo, como dice, ¿no? Nuestra propia web, nuestro propio proyecto digital, por encima o por delante de las otras. Pero os pongo un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con el sector, pero viene de mi bagaje y experiencia en mi época Softonic, ¿vale? Cuando se hablaba de esos 3 años posicionando descargas de software, Softonic tuvo ese éxito porque posicionaba por encima de los autores de los softwares que estábamos ofreciendo para descargar. Entonces, era un ejemplo de cómo el proyecto original en este caso se quedaba por detrás. Pero es que había muchas optimizaciones SEO que estábamos llevando a cabo en Softonic que las webs o los portales de los autores del software no estaban llevando a cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Hacerlas. Es decir, todas las optimizaciones técnicas y tácticas y estratégicas que se están llevando a cabo en las OTAs, trasladadlas también a vuestros portales, ¿no? Si ellos tenéis herramientas múltiples, ¿eh? Nosotros en la agencia utilizamos incluso nuestra propia herramienta para validar y auditar tanto el SEO como el GEO y hacer comparativas entre nuestros clientes y sus competidores. Cualquier cosa buena que veáis que está haciendo un competidor o una OTA, o como decía la pregunta, múltiples fuentes, ¿no? En lugar de que se vayan a esos intermediarios, que vayan directamente a vuestro proyecto, es trasladar todas las optimizaciones a vuestro proyecto digital, ¿vale? No podemos asegurarlo porque ellos tendrán otro volumen también, eh, otra magnitud de contenido, ¿no? Serán mucho mayores en cuanto, ¿no? Un marketplace, en el caso de Ubinum, vuelvo a ejemplos que me vienen a la cabeza. No era lo mismo tener un marketplace con 50.000 vinos
que ser una tienda de vinos que tenías 500 referencias. Entonces, la magnitud no está de igual a igual. Pero si la tienda de vinos de 500 referencias aplicaba las optimizaciones que estábamos llevando a cabo en el marketplace, también aparecía posicionada para sus 500 referencias. Lo que pasa es que el marketplace pues, se lleva mucho más volumen o tiene mucha más long tail. ¿Vale? Perfecto. No sé si Javier, responde a gracias. la pregunta. Gracias por la respuesta. Ya nos dirá ahora Javier si respondes o no. Y si no, pues lo ampliamos al final cuando Héctor nos pase ya a la demo. ¿Sí, Héctor? Sí, Pasemos a estoy la compartiendo. demo de la herramienta. Sí. ¿Sí? ¿Se ve perfectamente? Sí. Sí, Sí, Vale, un poquitín fenomenal. más amplio para los que somos un poco ya así con vista cansada. Eh, Si vale. puedes, ¿eh? Y no sé qué tal se ve. Bien. Bien, bien, genial. Básicamente, Ecowi somos un software as a service, ¿vale? Se consume desde el propio buscador y somos una plataforma que nos permite auditar el estado de visibilidad de nuestra compañía en el momento presente en los distintos LLMs y también nos va a descifrar a qué fuentes atacan los LLMs para construir esa respuesta a la que tantas veces nos hemos referido a lo largo de este webinar. Entonces, no tengo mucho tiempo, pero voy a deciros 4 o 5 mensajes, voy a comentaros algunos de los principales componentes y que podemos analizar, ¿vale? Entonces, en esencia, lo que hacemos en un primer momento cuando configuramos lo que llamamos el workspace es información sobre nuestra compañía. En este caso, he elegido un hotel del centro de Madrid que se llama Only You, que está en Atocha. En el momento que pones el URL, las LLMs generan una información contextual sobre quién es la compañía, a qué se dedica, quién es su perfil de cliente, en dónde está ubicada, cuáles son sus diferenciadores respecto a otros hoteles de la zona, etcétera, etcétera. Con esta información, la inteligencia de los LLMs nos recomiendan, y recalco la palabra recomendación, un set de prompts, ¿vale? En este caso tenemos 50 prompts seleccionados y estos prompts no son más que una reproducción de cuáles serían las típicas preguntas que un potencial huésped haría a la LLM o a la IA para obtener información sobre el hotel. Os voy a mostrar un ejemplo. Está tardando esto un poquito en cargar, cosas del directo. Pero básicamente, ficcionando un ejemplo de los que veremos ahora, podría ser, dame ejemplos, como decía antes Albert, de hoteles pet friendly en el centro de Madrid. Entonces, en el momento que nosotros ejecutamos ese, o que la LM ejecuta ese prompt, nos va a dar una serie de respuestas, ¿vale? Y en esas respuestas vamos a tener qué competidores salen, si salimos o no salimos y en qué fuentes salimos, ¿vale? Ya lo tengo aquí cargado, voy a elegir alguno al azar, pero por ejemplo, experiencias reales de hoteles. Busco un hotel en Madrid que tenga gimnasio abierto toda la noche, que es más fácil de entender. Pues nos va a decir que salimos nosotros, Only You Hotel Atocha aparece Rosewood Villamagna, aparece Ursa Hotel y Spa, y aparece Villamagna, que aparece como diferenciado por alguna razón. Nos dice a qué fuentes ataca, nos dice en la ejecución de prompts con qué frecuencia aparecemos y en la prelación de citaciones en qué posición salimos cuando se nos menciona, ¿vale? Entonces, la esencia de estas herramientas es ejecutar los prompts con una periodicidad tal que nos permita capturar información para valorar la tendencia, la nuestra y la de nuestros competidores, ¿vale? Entonces, con estas ejecuciones, en este caso tenemos 50 prompts, podemos ir a un dashboard que tenemos aquí, en el que vamos a poder valorar distintas métricas, distintos KPIs, como por ejemplo la visibilidad. ¿Qué nos dice la visibilidad? Nos referencia el porcentaje de veces que nuestra marca aparece mencionada en la ejecución de estos prompts que acabamos de ver detrás, ¿vale? También nos permite ver en qué posición aparecemos cuando se cita conjuntamente con otros competidores, con otros hoteles. ¿Cuántas veces se menciona la marca en un espacio temporal? Aquí arriba, si veis, tenemos unos botones que nos permiten seleccionar últimos 7 días, 30 días, 90 días, 6 meses, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentimiento, ¿vale? Esta valoración que hacen las IAs sobre lo que comentan los distintos espacios en Internet sobre la marca, cómo evoluciona nuestra brand visibility o la visibilidad de la marca a lo largo del tiempo, con quién estamos compitiendo desde el punto de vista de visibilidad. Aquí estamos viendo que tenemos al Hotel Urban, al Marriott, al Meliá internacionales, también con un espacio por el pastel de esa visibilidad en este set de prompts. Recalco set de prompts porque si nosotros reconfiguramos el set de prompts, necesariamente la visibilidad va a cambiar. Entonces, el set de prompts, aunque nosotros damos una recomendación de qué prompts podemos traquear en una primera instancia, lo ideal es que el equipo de marketing, la estrategia del hotel, los defina conforme a sus intereses. Y si podemos hacerlo estable, ese análisis, mejor que mejor, para no adulterar esas variaciones en las métricas. Luego también podemos ver cómo evolucionan estos KPIs por LLM. Aquí estoy dando
una muestra de cómo aparecemos en Google AI Mode, Google AI Review, ChatGPT, Perplexity. Tenemos otros LLMs, en este caso en particular estamos mostrando 4, cómo es la visibilidad, cómo rankeamos, quiénes son nuestros competidores, cuál es el sentimiento para esos competidores, etcétera, etcétera. También hay un KPI aquí interesante, que es cómo está la marca siendo mencionada, si está listada conjuntamente con otras o si es la compañía, la marca, que el LLM está utilizando de forma preponderante para dar una respuesta. Eso significa que solo nos cita a nosotros como hotel. Eso es porque hemos acotado el prompt de una manera y nosotros como hotel hemos hecho un buen trabajo desde el punto de vista de visibilidad y posicionamiento. Nos utiliza como primera opción. ¿Vale? Podemos ver evolución de los competidores, los rankings de las fuentes, etcétera, etcétera. Quiero que os vayáis con un mensaje claro, y es que la misión última de estas herramientas y la misión última que debe tener un responsable de marketing o responsable de geo/SEO en una compañía es poder entender cuáles son las fuentes que lee la IA para que tu marca tenga visibilidad en esos resultados de búsqueda. Entonces, tenemos aquí generado una pestaña que se llama Fuentes, ¿vale? En el que vamos a ver cuáles son, para este set de prompts que hemos definido, esos lugares a los que la IA va a consultar para formular esa respuesta que en última instancia vamos a poder consumir, como en este caso huésped de un hotel, ¿vale? Y que nosotros como usuarios vamos a poder traquear, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es, por ejemplo, que en esta fuente de The Social Hub, que tiene 3 citaciones de la marca, para 3 prompts diferentes, podemos incluso ir a ver, esto está muy grande, puedo ir a ver en qué fuente está leyendo la IA para construir la respuesta final. Y si aparezco, sé que está bien estructurado el contenido en esa fuente. Si no aparece, que aparece un competidor, ¿qué está haciendo ese competidor? Para yo poder reproducirlo por analogía, llevarlo a otro portal. Si está el competidor posicionándose mucho en blogs sectoriales, si el competidor tiene una página de Wikipedia con una estructura determinada, pues yo puedo hacer lo mismo para ganar visibilidad, para poder competir en visibilidad con ese competidor con el que compito también en reservas hoteleras, ¿verdad? Todo esto os invito a que si queréis probarlo para ver de qué manera aparece vuestra compañía en visibilidad en ChatGPT, tenemos una demo gratuita que podéis utilizar durante 7 días y vais a poder ver el set de prompts que os ofrecen los LLMs, pero también vais a poder editarlos, vais a poder eliminar lo que se ofrece e incorporar 10 prompts nuevos si queréis, y poder ver quiénes son vuestros competidores en visibilidad en el momento actual y cómo evoluciona la métrica a lo largo del tiempo. ¿Vale? Así que nada, doy por concluido la demo. Hay muchos más detalles en los que podríamos entrar. Quiero mencionar, perdón, antes de irme, que estamos en beta testing con 2 hoteles ahora mismo, utilizando un panel solo para hoteles, donde podemos ver esas fuentes, si son fuentes de OTAs, si son fuentes de revisiones en distintos portales de feedback tipo TripAdvisor, si son artículos de prensa, si son redes sociales, etcétera, etcétera, y cómo evolucionan esas métricas LLMs, ¿vale? No quiero entrar en detalle porque es un poco abrumadora con tanto numerito, pero que sepáis que estamos trabajando conjuntamente en beta testing con 2 hoteles en profesionalizar específicamente para este grupo de compañías. Muchas gracias. Perfecto, Héctor. Gracias por tu intervención y demo de la plataforma. Realmente interesante. Entendí que se puede hacer una prueba gratuita durante una semana. ¿Cómo se puede aplicar, por ejemplo, los asistentes a este webinar? ¿Qué sistema habéis pensado? ¿Un email, LinkedIn? ¿Cómo lo Sí, habéis planificado? podemos enviar un email o directamente los aquí presentes con entrar en la página ecowi.ai. Sí. Van a poder ver en una pestaña arriba a la derecha, try a demo, ¿vale? Y directamente Vale. lo pueden... Si es el caso, pon por favor en el chat tu propio email y la web que estás indicando. Y también Perfecto. luego, antes de marchar, al ver si quieres poner también tus datos de contacto, además que están en la presentación al final, y ya está. Mira, voy a aprovechar antes de que demos paso a preguntas, si hay más justamente en la sala o una que tengo yo preparada más para acabar de cerrar el webinar, a una pregunta que nos hace Ramón. Dice, entiendo que este software sería aplicable también a destinos. Cuando hablamos de destinos, nos referimos no a una compañía, sino simplemente a un lugar, a una región, Quiero etcétera. entender Barcelona, quiero entender Sí, Roma, quiero entender... efectivamente, sí. Al final, lo que estamos haciendo, la IA no entiende de corporaciones o lugares.
falta de un CIF para ser visible aquí, ¿no? Entonces, lo que hemos de entender es qué tipo de prompts o qué tipo de intent tendría un traveler, ¿no? Final que desea venir a Cataluña, a Barcelona, a Galicia, y vemos contra quién estamos compitiendo. Cuando hacemos destino vacacional favorito para la península ibérica, me lo invento, ¿no? Destino con playas paradisíacas en el norte de España. Pues Galicia compite con Asturias, con Cantabria. Tenemos que ver cuando la IA menciona Cantabria, por ejemplo, qué tipo de fuentes está consumiendo para producir esa respuesta. Si soy responsable de turismo en Galicia, pues me interesa poder entender por qué Cantabria está tan arriba, por qué yo no aparezco en primera posición, por qué cuando convivo con Cantabria en un listado aparezco de segundo y no de primero, ¿vale? Entonces, todas esas pistas, con una herramienta como la que nosotros proporcionamos, se puede valorar y se puede trabajar para ir incrementando el porcentaje de visibilidad, ¿cierto? Perfecto, gracias Héctor por la respuesta. Más preguntas para ti o para Albert. Nacho de Chicken Basic nos comenta, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de un análisis de prompts cuando los LLMS nos proporcionan distintas respuestas para la misma pregunta hecha simultáneamente desde dos IPs diferentes? Esta es buena, Héctor. Aquí entra Gracias, también Nacho. lo que comentábamos de que no son métricas perfectas, pero es lo que tenemos. Es decir, es un radar, es una señal exploratoria. No, no podemos inferir igual que tratamos las KPIs del SEO clásico tradicional de, oye, yo estoy recibiendo estos clics, este volumen de tráfico y aparezco para estas keywords, ¿vale? Entonces, como no son igual de perfectas que estas métricas tan concretas, ¿no? Lo que hay que hacer es medir y lo que ha comentado Héctor, prolongarlo en el tiempo. Cuanto más granularidad hagamos a nivel de set de prompts, que lo ha explicado muy bien, mejor. No es lo mismo medir 10 prompts que 50 que 100, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque justamente esa personalización estarás eliminando sesgo y tendrás datos mucho más finos a más volumen de prompts. Y cuanto más prolongado en el tiempo, mejor también. Por eso lo de la tendencia es clave, ¿no? El ver cómo está mejorando tu proyecto conforme avanza el tiempo, si estás haciendo actividades de optimización geo en tu proyecto digital, pues es la manera de poder medirlo, porque si no, nos quedamos ciegos, aunque no sean métricas perfectas. No nos vale la foto puntual, sino que nos vale la tendencia, la evolución. ¿No? Si para un set de prompts que dejamos durante un tiempo prudencial, ¿no? Ahí tenemos un poco de debate dentro de la disciplina, de si hay que hacer mediciones diarias, semanales y tal. Primero porque hay una cuestión de coste importante de inversión en tokens de las diferentes IAs, ¿no? Que acabamos también para las diferentes herramientas consumiendo para poder medir, ¿no? Entonces, cuando hay tanta variabilidad, quizá con una medición semanal y tener un tiempo prolongado es suficiente para acabar viendo esa tendencia de la que hablamos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay ruido, pero si no medimos, entonces sí que estamos ciegos totalmente. Perfecto, Albert, gracias. 2 minutos para una última pregunta, si me permitís, y ya despedimos el webinar. Albert, creo que es para ti, quizás. Si solo pudiera hacer una cosa durante los próximos 3 meses para mejorar mi visibilidad en IA, ¿qué me recomendarías? Volvemos a los no trucos, no hacks, ¿vale? Si Correcto. me quedo con una cosa, mira, y ligándolo con lo justo lo que estábamos hablando de la tendencia y tal, antes de actuar, medir. ¿Vale? Es súper importante porque la mayoría de empresas todavía no saben cuál es su situación actual. No tienen una foto de, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué volumen? ¿No? Hablábamos al principio de antes de utilizar sistemas de prompt tracking, hemos comprobado si ya recibimos referrals desde modelos, ¿no? Porque ese es un primer punto de medición bueno, no nos da la foto completa, pero nos da un indicio, ¿no? No sabemos si aparecemos, no sabemos en qué preguntas aparecemos, no sabemos quién ocupa nuestro espacio y no sabemos si estamos mejorando o empeorando. Por eso el primer paso suele ser entender dónde estamos hoy y a partir de ahí construir una estrategia basada en datos, que es lo que hacemos nosotros en conjunto con la gente de Cowi, que es una gran herramienta para poder partir de ahí para poder construir toda la estrategia.
Genial, Albert. Si no hay ninguna pregunta más, despedimos y cerramos este webinar. Gracias de nuevo a Héctor Fernández, responsable de desarrollo de negocio en la startup EcoWay, y Albert López Gálvez, socio y manager en Mindset Digital. Os animo a poner en práctica estas estrategias, estas metodologías desde ya mismo. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conectados y nos vemos en el próximo ciclo de webinars de Barcelona Travel Hub. Y no olvidéis que este webinar se colgará justamente en el canal de YouTube de Barcelona Travel Hub. Hasta pronto y gracias por vuestra asistencia, preguntas, comentarios. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao.